Hola, hola y bienvenidos. Bueno, continuando con el aprendizaje en la construcción de nuestra instrucción Select, vieron que a medida que fuimos trabajando con ella, siempre estuvimos trabajando solo con una única tabla. Si nosotros ejecutamos aquí esta consulta, podemos observar que nos trae todas las columnas de la tabla nombre, ¿sí? En el cual esta tabla contiene 77 registros, ¿sí? Y nosotros aquí podemos ver en la columna ID de categoría cuál es la categoría que le corresponde al producto. Ahora, siendo sinceros, es muy poco práctico ver el código de la categoría en la consulta en vez de ver el nombre de la categoría. Pero para nosotros ver el nombre de la categoría, tenemos que saber dónde es que se encuentra esa columna. Y para ello lo más importante a tener en cuenta es que debemos conocer bien nuestro modelo de datos. Fíjense, nosotros tenemos este modelo de datos con 5 tablas en el cual estamos viendo ahora la tabla productos, ¿sí? Que dispone de estas 5 columnas, ¿sí? En el cual el ID de categoría corresponde a una relación que existe con la tabla categorías en el cual en esta tabla sí podemos nosotros encontrar el nombre de la categoría. Podemos tener más campos, pero para este ejemplo yo había puesto solamente el nombre, pero podemos tener una descripción, podemos tener la imagen de la categoría, etcétera. Yo en este caso lo que necesito hacer y quiero hacer es en la consulta que acabamos de ver aquí, en vez de colocar el ID de la categoría, yo quiero colocar el nombre de la categoría, ¿sí? Para poder determinar esta relación, simplemente nos podemos hacer las siguientes preguntas. Podemos decir, ¿un producto puede estar en más de una categoría? En este modelo de datos, no. En otro modelo de datos quizás sí, pero en este modelo de datos no. Un producto pertenece a una única categoría. En cambio, ¿una categoría puede tener muchos productos? Sí, una categoría puede tener muchos productos. Por eso es que estamos viendo aquí la relación 1 a infinito y que comúnmente se la denomina relación maestro-detalle, en el cual la tabla de categorías pasa a ser la tabla maestra y la tabla de productos pasa a ser la tabla de detalle, ¿sí? También pasa lo mismo aquí con la relación entre la tabla pedidos y la tabla clientes. ¿Un cliente puede realizar muchos pedidos? Sí, puede realizar muchos pedidos. ¿Y un pedido puede ser solicitado por muchos clientes? No. Un pedido solamente puede ser realizado por un solo cliente. Por eso tenemos la misma relación en donde la tabla cliente oficia de una tabla maestra y la tabla de pedidos oficia como una tabla de detalle. Ahora bien, ¿cómo se da la relación entre la tabla productos y la tabla pedidos? Si nosotros reformulamos las mismas preguntas que habíamos hecho cuando queríamos determinar la relación que existía entre la tabla categoría y productos y clientes y pedidos, podemos decir, ¿un pedido puede tener más de un producto, o sea, muchos productos? Sí, un pedido puede tener muchos productos. ¿Y un producto puede ser facturado en muchos pedidos? Sí, también puede ser facturado en muchos pedidos. Entonces, aquí estamos viendo de que existe una relación de infinito a infinito, o sea, entre estas dos tablas, ¿sí? Y esta relación es lo que se denomina comúnmente una relación indirecta. Esta relación es imposible representarla si no es a través de una tabla que actúe como enlace. Y en este caso, nuestra tabla enlace es la tabla detalle de pedido. Esta tabla produce dos tipos de relaciones. Una es la relación de maestro detalle entre la tabla productos y detalle pedido y otra es la relación de maestro detalle entre la tabla pedidos y la tabla de detalle pedidos. Esta tabla detalle pedido a mí me permite saber para cada pedido qué productos se han facturado y de la misma manera también me permite saber cada producto en qué pedido se ha facturado. Por lo tanto, es una tabla que actúa como enlace y es la única forma que tenemos nosotros de registrar una relación infinito-infinito entre dos tablas.
También tenemos otro tipo de relación que es la relación 1 a 1. Es muy poco frecuente verla, pero también se da. Que es el caso, por ejemplo, supónganse que nosotros tenemos aquí en la tabla cliente y de un mismo registro lo guardamos en distintas tablas. Estamos hablando de un mismo registro, lo guardamos en diferentes tablas. Por ejemplo, creamos una tabla que guarde la información de la parte de facturación del cliente, en donde va a tener el mismo ID del cliente y va a tener el dato de la forma de pago y el nombre de la tarjeta, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, ese registro, ese ID de cliente va a ser exactamente igual al ID de la tabla de clientes y va a existir una relación 1 a 1 entre ellos. Eso se da cuando nosotros tenemos un mismo registro, una misma fila que se guarda en distintas tablas. Es menos frecuente, pero también se da. Conociendo bien nuestro modelo de datos, nosotros podemos saber a qué campos queremos acceder en una consulta determinada, como en el caso cuando iniciamos esta clase, que nosotros decíamos que queríamos ver el nombre de la categoría en vez del ID de categoría de la tabla productos. Si nosotros no sabemos dónde está el nombre o qué tipo de relación existe entre esta tabla y otra tabla, no podremos hacer esa vinculación y no podremos mostrar tampoco la información. Nosotros sabemos entonces que la tabla categoría se relaciona con la tabla producto por medio del ID de categoría entre las dos tablas, ¿sí? En donde sabemos exactamente de que el ID de categoría de la tabla producto existe en la tabla de categorías, ¿sí? Y entonces allí es donde nosotros podemos determinar el nombre de esa categoría. Entonces, si nosotros aquí, fíjense, yo quito el ID de categoría y el nombre de la categoría se llama nombre, ¿sí? De la tabla categoría, y en vez de colocar aquí el ID, coloco nombre y ejecutamos la consulta, como nombre del producto se llama exactamente igual que nombre de la tabla de categorías, esto es ambiguo para el SQL y no sabe de dónde tiene que sacar la información nombre, por eso nos repite la columna nombre del producto. Y no es esto lo que nosotros queremos realizar. Nosotros queremos poner aquí el nombre de la categoría. Para ello se utilizan lo que se llaman las variables, las tuplas, que en definitiva esta variable es para denominar una fila en sí misma. Para poder determinar esta variable y poder quitar esa ambigüedad en nuestra consulta y poder decirle a nuestra consulta de que la tabla, de que todos estos campos corresponden a la tabla producto y que este campo corresponde a la tabla categoría, primero de todo tenemos que informar de que en la cláusula from de que tenemos que mostrar la tabla productos por un lado y la tabla categorías. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos indicarle al SQL de que este campo corresponde a la tabla categorías y que los demás a la tabla productos? Para ello es que nosotros designamos la tupla o la variable de tupla en las tablas y eso lo hacemos a continuación de cada tabla. Le asignamos una letra o un nombre para designarlo como una variable de tupla. En este caso yo le voy a colocar P y a categorías le voy a designar como una C. Entonces, a cada columna de nuestra cláusula select le tenemos que indicar a qué tabla pertenece esa columna. Para ello le decimos el ID de producto pertenece a la tabla de productos, el nombre pertenece a la tabla de productos, perdón, el precio a la tabla de productos, el stock también pertenece a la tabla de productos y el nombre pertenece a la tabla de categorías. De este modo, si nosotros ejecutamos la consulta, ya se genera la consulta sin ambigüedad en el sentido de que ya sabe de qué nombre pertenece a la tabla de categoría y ya nos está trayendo el nombre de la categoría. Aquí nosotros podemos colocar un alias
para poder determinar de que esto es la categoría. Muy bien. Pero fíjense cuál es el problema que ahora tenemos. Ya solucionamos el tema de la ambigüedad. Ahora, ¿qué problema tenemos? Miren. Tenemos 770 registros. ¿Y eso por qué está dado? Porque en este momento nosotros no tenemos ninguna restricción con la cláusula where, ¿sí? Y lo que se está produciendo en este instante es un producto cartesiano entre las dos tablas, ¿sí? En el cual nosotros en la tabla de productos tenemos 77 registros. ¿Se acuerdan cuando habíamos hecho la primera consulta? Y en la tabla de categoría tenemos 10 categorías. Entonces, ¿qué es lo que hace esta consulta? Básicamente lo que hace es mostrar 10 veces el resultado para los 77 registros. Por eso, de la tabla producto, ¿no? Por eso es que nos genera 770 registros. Y no es esto lo que nosotros estamos buscando en nuestra consulta. Por eso que nosotros necesitamos incluir en esta consulta la cláusula where para decirle a nuestra consulta de que el ID de categoría de la tabla productos tiene que ser igual, el mismo, a el ID de la tabla categorías. Para ello, lo único que tenemos que hacer es ingresar la cláusula where, en donde de la tabla productos y de categoría sea igual al ID de la tabla categoría. O sea, estamos poniendo aquí que de la tabla productos el ID de categoría sea igual al ID de categoría de la tabla categoría. Entonces, de este modo, nosotros ejecutamos nuestra consulta y ahora en este instante tenemos solamente 77 registros, en el cual nos muestra por cada uno de los registros de los productos. Aquí lo podemos ordenar, lo vamos a ordenar por el ID de producto, para que sea un poquito más legible. Y aquí me comí el by, el order by. Entonces ahora sí, estamos viendo el ID de producto, el nombre del producto, el precio, el stock y cuál es la categoría que le corresponde a este producto. Ya no estamos viendo el ID de categoría, ya estamos trabajando con la visualización de datos para más de una tabla. Entonces esta es la forma de trabajar cuando necesitamos visualizar datos de más de una tabla. Tenemos que recordar primero de quitar la ambigüedad y para ello utilizamos las tuplas, ¿sí? Y las tuplas se definen al final de cada nombre de tabla y luego ese nombre lo asignamos a cada una de las columnas que nosotros seleccionamos en nuestra cláusula select. Y luego aplicamos la cláusula where para igualar las claves primaria de la tabla maestro con la clave foránea de la tabla de detalle, ¿sí? Bueno, entonces hasta aquí ha sido esta clase, será hasta la próxima. Muchas gracias.